Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En este video voy a estar hablando un poquito de algunas enfermedades importantes del sistema cardíaco, del aparato cardiovascular. Vamos a hablar un poquito de las miocardiopatías y también de las arritmias que afectan, por supuesto, al corazón y, por supuesto, a todo el aparato cardiovascular. En primer lugar, tenemos que saber lo que es una arritmia. Arritmia es sencillamente el trastorno del ritmo cardíaco. O sea, tenemos nosotros también, si bien tenemos alteraciones, diversas alteraciones del corazón, las arritmias son una de las más frecuentes. Nosotros podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca y disminución también de la frecuencia cardíaca. Eso puede ocurrir normalmente y fisiológicamente. Pero cuando esta alteración ya es patológica, ahí es donde hablamos de arritmia. Trastornos del ritmo cardíaco, que puede ser por aumento de la frecuencia o por disminución de la frecuencia. Entonces, son todas las alteraciones del ritmo y, por supuesto, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca sabemos que es de 60 a 100 latidos por minuto o por minuto. Evidentemente que las alteraciones que producen un aumento se van a llamar taquiarritmias y las que disminuyen se van a llamar bradiarritmias. La taquicardia puede ser normal también cuando hacemos ejercicio o algún tipo de actividad puede generarnos taquicardia. Lo mismo ocurre con la bradicardia cuando disminuye nuestra frecuencia cardíaca, pero cuando esto ya es una alteración, en ese caso hablamos de taquiarritmia o de bradiarritmia. Generalmente, ¿por qué se da una arritmia? Hay muchos fenómenos que llevan a una arritmia, o hay muchas causas, muchos factores, muchos mecanismos fisiopatológicos que llevan a una arritmia, o que producen una arritmia, o que explican una arritmia. El mecanismo más frecuente es el mecanismo de reentrada, que vamos a estar hablando en un momento. Aquí justamente vemos la alteración en la propagación de esta señal eléctrica. Sabemos que la señal eléctrica se genera en el nodo sinoauricular o también llamado nodo sinusal, que está ubicado en la orejuela, es decir, en la aurícula derecha, y desde ahí se propaga a la aurícula izquierda por el haz de Bachmann, por las vías internodales al nódulo auriculoventricular, y a partir del nódulo auriculoventricular por el haz auriculoventricular, que luego se divide en dos haces, un haz de His izquierdo, un haz de His derecho, que finalmente terminan ramificándose por medio de la fibra de Purkinje, llegando o llevando de esta forma la información eléctrica cardíaca a los ventrículos izquierdo y derecho. Uno de los mecanismos por el cual se puede producir la arritmia es el mecanismo de reentrada, es decir, un mecanismo en el cual la información vuelve a ingresar en un lugar que ya se ha propagado la información eléctrica. De hecho, esta es la más frecuente de todos los mecanismos de propagación. No es la única, pero es la más común, como ya hemos dicho. Para que se pueda generar esto, evidentemente tiene que haber más de dos vías que funcionen. Generalmente esto se puede dar también a que hay una obstrucción en una de las vías, o sea, un bloqueo en una sola dirección, o que generalmente hay una alteración en la velocidad, es decir, una conducción lenta en la vía que generalmente no está bloqueada. Aunque también podemos mencionar que una de las causas de este mecanismo de reentrada puede ser sencillamente en una producción o en un retroceso nuevamente de la conducción eléctrica, es decir, una activación retrógrada en una zona en la cual haya un bloqueo. Aquí, por ejemplo, vemos el mecanismo de reentrada, es como si fuera un reentré, o sea, es decir, la señal que viene aquí vuelve a ingresar y vuelve a ingresar y no se propaga, es decir, es como un circuito, como un círculo, ¿verdad? Esto tiene que ir en forma anterógrada, no tiene por qué volver a generar otra señal, no tiene por qué volver a retroceder, ¿verdad? Este es el mecanismo de reentrada y es el mecanismo más frecuente de producción de arritmias, pero no es la única, porque ahora vamos a ver las otras. Otra es la alteración de la formación del estímulo, es decir, aquí el problema está en donde se forma, es decir, en el nódulo sinusal, ahí está el problema, no está más bien en las vías, sino más bien donde se genera esta señal eléctrica. Esto puede ser, por ejemplo, también por un automatismo alterado, es decir, generalmente esto se da en casos de que haya un aumento de la noradrenalina, adrenalina, epinefrina, metanefrina, es decir, todas las catecolaminas que pueden generar un aumento de la frecuencia cardíaca y, por supuesto, un aumento de la activación del simpático,
También todas las alteraciones de los iones, es decir, de los electrolitos, en el caso del sodio, el calcio, y ni hablar cuando se altera el potasio, puede generar una alteración arrítmica. Obviamente también tiene mucho que ver la falta de irrigación y la falta de oxígeno, eso es lo que llamamos hipoxia, y la isquemia sencillamente es el desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, y también el consumo crónico y también desenfrenado de ciertas drogas, como por ejemplo los inotrópicos positivos, como por ejemplo tenemos la digital, o comúnmente llamado digoxina. La digoxina es la droga que puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca también, y por lo tanto puede llevar a una taquiarritmia. Obviamente también pueden aparecer estímulos externos que produzcan arritmias, ¿verdad? Pero esto ya es un poco menos frecuente. La actividad inducida también es uno de los mecanismos por el cual se pueden generar arritmias. Esto es sobre todo a lesiones que produzcan alteraciones en los electrolitos, un aumento de calcio, un aumento de potasio. Ya hablamos acerca de la digital. Puede generar un disparo, o así puede generar un aumento de la actividad de la conducción eléctrica. También pueden haber trastornos de la conducción, ¿verdad? Bloqueos, por ejemplo. Ahí está justamente, que van a alterar sencillamente la conducción eléctrica, y bueno, en este caso va a haber una disminución, puede haber una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, pueden generar bradiarritmias. ¿Por qué pueden haber bloqueos? Y bueno, la causa más frecuente es la isquemia, aunque también pueden haber alteraciones en los electrolitos que puedan generar esto, que puedan generar bloqueos. Por lo tanto, va a haber una falta de conducción, va a haber una interrupción en la conducción eléctrica del corazón. Esto puede haber en cualquier rama, sobre todo la más frecuente generalmente es en el haz de His, ¿verdad? Pero puede haber en cualquier rama de conducción eléctrica. Bueno, pueden ser fijos o transitorios, es decir, depende mucho de la causa. Si sobre todo es isquemia, es transitorio. Si sobre todo es problema de obstrucción, entonces en ese caso es fijo. La taquicardia. Las taquicardias son aumento en la frecuencia cardíaca. Existen taquicardias funcionales, o sea, fisiológicas, aunque también pueden haber patológicas. Para que nosotros podamos considerar taquicardia, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber más de 100 latidos por minuto, por lo menos en 3 o más complejos. Es decir, un complejo sería el PQRST, ese sería un complejo, ¿verdad? Para que nosotros podamos llamar taquicardia, tiene que haber en 3 PQRST, tiene que haber taquicardia. En 2 no me sirve, en 1 tampoco, ¿verdad? Tiene que haber por lo menos en 3, tiene que haber taquicardia, o más de 3, ¿verdad? O sea que nosotros podemos medir, inclusive con el electrocardiograma, podemos medir la frecuencia cardíaca contando cuántos cuadraditos hay entre el R y el R', y lo dividimos por 1500. O sea, 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños que hay entre una R y la siguiente R', ¿verdad? Y teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, entonces podemos ver en cuántos complejos PQRST encontramos taquicardia. Si encontramos en 1, encontramos en 2, entonces no le podemos llamar taquicardia a eso. Si encontramos en 3 o más complejos, ahí sí ya podemos llamar taquicardia. Lo mismo va a ocurrir para las bradicardias. Las bradicardias se llaman bradicardia cuando encontramos frecuencia baja en 3 o más complejos PQRST. La taquicardia sinusal es algo normal, ¿verdad? Eso puede ocurrir cuando uno está estresado, angustiado, cuando uno hace alguna actividad física, esfuerzo físico. O sea, esto podemos tener en cualquier momento de la vida. Cuando corremos podemos tener taquicardia. Y bueno, es cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 por minuto. Y bueno, ya dijimos que puede ser fisiológico. Generalmente el mecanismo que lo produce es el aumento del automatismo. Puede aparecer en ejercicio. En la fiebre también, la fiebre generalmente puede aumentar incluso 5 latidos por minuto por cada aumento de temperatura. El estrés también, y por supuesto algunos fármacos que pueden generar también un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, vemos una taquicardia sinusal en la cual vamos a percibir que aquí justamente hay 5, 10 cuadraditos, ¿verdad? Porque hay 2 cuadrados grandes, cada uno de ellos tiene 5 cuadraditos, entonces 10 cuadraditos dividido 1500, o sea, 1500 dividido 10 son 150, ¿verdad? O sea, 150 sería la frecuencia entre un R
y el siguiente R', y vemos que esto se repite en más de un complejo, ¿verdad? Esto es un complejo P, QRS, T. Esto es un complejo. Este es otro, perdón, se me fue la pantalla, ahí vemos otro complejo, aquí vemos otro complejo, y bueno, de esta forma entonces podemos ir viendo que aquí hay 150 más o menos de frecuencia, aquí también, o sea, aquí ya tenemos 1, 2, 3. O sea que evidentemente esto es una taquicardia. Tengo que tener 3 o más para que yo pueda considerar taquicardia. Si solamente esto había aquí y aquí había frecuencia cardíaca alta y aquí había ya frecuencia normal, esto no puede ser considerada taquicardia, pero como aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10, o sea, no hay dudas que esto es una taquicardia sinusal. Aquí vemos lo mismo, aquí también vemos que hay más o menos, aquí hay más o menos 10 cuadraditos entre un R y el siguiente R, es más o menos la misma frecuencia que la anterior, ¿verdad? Más o menos aproximadamente 150, el paciente está con taquicardia, y vemos que esto es taquicardia porque hay en un complejo, en dos complejos, en tres complejos, o sea, hay mínimo en 3 complejos o más. Las taquicardias supraventriculares sí ya son un poco más... ya no son tan fisiológicas, aunque también podemos encontrar normalmente, o sea, pueden ser fisiológicas también, como no. Aquí ya encontramos una frecuencia más alta. Generalmente los complejos QRS suelen ser iguales a los normales, o sea, no hay tanta variación en la morfología de las ondas electrocardiográficas. La frecuencia sí ya puede ser un poco más alta, inclusive hasta 250 latidos por minuto, pero como dijimos, esto puede ser fisiológico, es decir, puede dar en pacientes que no tengan patologías cardíacas estructurales. También se puede dar en jóvenes, tiene bastante hay mucha frecuencia de esto, y el mecanismo de producción es el mecanismo de reentrada, que es el mecanismo en la mayoría de los casos de arritmia. Básicamente también puede haber en personas que tengan enfermedad cardíaca, y bueno, obviamente va a ser más grave en ese caso. La fibrilación auricular sí ya es señal de cardiopatía, esto ya no es normal, o sea, esto ya es señal de que hay alguna cardiopatía, es frecuente, ¿verdad? Y aquí obviamente la frecuencia va a ser más alta, inclusive podemos llegar hasta 600 latidos por minuto, o sea, el corazón está a punto de salir, el paciente está con una frecuencia alta y tiene palpitaciones, ahí está, ¿verdad? Tenemos una frecuencia muy alta, entre 350 a 600 latidos por minuto. En este tipo de arritmia es frecuente, y es frecuente sobre todo en pacientes añosos, ¿verdad? Por encima de los 60 años, es en el grupo etario en el cual más se da este tipo de arritmia. Y bueno, se da frecuentemente en los pacientes hospitalizados, sobre todo en los pacientes encamados y sobre todo en pacientes que tienen trombosis, porque las trombosis muchas veces viajan al corazón como émbolos y se enclavan en la aurícula derecha, por lo tanto pueden generar básicamente, pueden generar caos, pueden generar un flujo turbulento a nivel de la aurícula derecha, y bueno, eso termina finalmente originando este tipo de fibrilación auricular. Y bueno, ¿cuál es la evidencia electrocardiográfica? Aquí sencillamente vamos a ver ausencia de onda P, o sea, no hay prácticamente onda P en el electrocardiograma, eso es lo más característico de la electrocardiografía. Es una arritmia relativamente grave, en este caso la aurícula no tiene prácticamente funcionalidad porque lo que hace es fibrilar, o sea, fibrilar es temblar. Es como si fuera que las dos aurículas están temblando y no generan ningún chorro, no expulsan la sangre a los ventrículos. No generan gasto cardíaco, ¿verdad? Bueno, y la respuesta ventricular es irregular, ya dado que sencillamente el nódulo AB no puede permitir el paso de toda esa frecuencia alta a los ventrículos. Aquí vemos la morfología, vemos que no existen onda P, vemos una onda T, en este caso invertida, vemos QRS, pero aquí no vemos onda P. O sea, categórico que esto es una fibrilación auricular. Vamos a ver más adelante que también hay un tipo de arritmia en el cual no existe onda P. Pero, en ese caso, la arritmia que vamos a encontrar también, en la cual vamos a encontrar también ausencia de onda P, va a ser una arritmia de baja frecuencia, es decir, va a ser una bradiarritmia. De eso vamos a hablar más adelante.
Entonces, solamente existen dos patologías arrítmicas en las cuales no existe onda P. Una es la fibrilación auricular y la otra es un tipo de bloqueo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí no vemos onda P y vemos que hay una frecuencia alta contando los cuadraditos que hay entre una R y la siguiente R'. O sea que esto no hay duda de que es una fibrilación auricular, frecuencia alta, en la cual no encontramos onda P. Tenemos otra arritmia también que es un poco menos frecuente que la anterior, que es llamado flutter auricular. Flutter también es llamado aleteo auricular. En este caso, obviamente, siempre o casi siempre aparece en señal de cariopatía. En este caso, la señal eléctrica del corazón se queda en la aurícula. Está como aleteando, está como moviéndose dentro de la aurícula y no puede progresar a los ventrículos. Por eso es que de cada 3 señales eléctricas que se generan en el flutter auricular, una sola es la que va al ventrículo. Las restantes quedan ahí aleteando, quedan como circulando dentro de las aurículas. De ahí el nombre de aleteo o flutter auricular. Generalmente esto puede complicarse a una fibrilación auricular, que ya hablamos recién. Y la fibrilación auricular puede complicarse a algo más peor, inclusive, que es la fibrilación ventricular, que vamos a hablar enseguida de eso, que generalmente es una premortem, ¿verdad? Es decir, es una patología que si no se trata, si no se revierte, puede llegar a la muerte. Aquí también tenemos una frecuencia alta, no tan alta como la fibrilación auricular, pero sí alta, ¿verdad? Podemos llegar a entre 300 y 350 latidos por minuto. Y aquí la característica electrocardiográfica es sencillamente las ondas en forma de dientes de sierra o dientes de serrucho. Sobre todo esto se da en las derivaciones inferiores, por ejemplo, ABR, ABL, ABF, B4, B5, B6. Entonces es muy típico, ¿verdad? Uno ve así, forma de dientes de sierra las ondas, ¿verdad? Y bueno, no tiene duda que es un flutter auricular, ¿verdad? Obviamente también se va a encontrar una frecuencia alta. Como ya dijimos, generalmente la respuesta es de 2 a 1 o 3 a 1. Es decir, nada más que una parte de la conducción auricular es la que pasa al ventrículo, lo restante queda en la aurícula. Por lo tanto, si bien aquí tenemos 300 o 350 latidos por minuto, en el ventrículo nada más vamos a tener 150 latidos por minuto, porque nada más que la mitad prácticamente es lo que va al ventrículo de todo este total de latidos que se generan en la aurícula. Bueno, y el mecanismo también es igual que los anteriores, es el mecanismo que es el más frecuente de todo. El mecanismo de producción de esta arritmia también es el de reentrada. Aquí vemos el aleteo. Se genera una señal que se queda aquí, aletea, circula en este lugar, y de 1 a 2 pasa una al ventrículo. A veces 1, 2, 3, y ahí recién pasa al ventrículo. Si no es que se genera una señal y esa única señal pasa al ventrículo. Aquí se pueden generar una señal, 2 señales y la tercera recién pasa al ventrículo. O bien a veces se genera una señal y la segunda recién pasa al ventrículo. La primera no pasa al ventrículo. Hay un fallo entonces aquí en la conducción, sobre todo del nodo AB, ¿verdad? Por eso es que queda aquí circulando, girando, ¿verdad? Aleteando esta arritmia. Aquí vemos la forma de diente de sierra, parecen unos dientes de serrucho, ¿verdad? Sobre todo en las derivaciones inferiores se ve esto, aquí se ve sobre todo, ¿verdad? Parecen los dientes de una sierra. Esto es categórico de un flutter o aleteo auricular. Aquí vemos lo mismo, sobre todo el QRS es lo que mejor se ve, pero las demás ondas parecen todos unos dientes de sierra. Se ve perfectamente la ubicación de la flecha, muestra eso. Categórico que es flutter auricular o aleteo auricular. Aquí vemos con más énfasis, ¿verdad? Los dientes de sierra. Aquí también, aquí también. En muchas derivaciones se puede ver lo mismo. La taquicardia ventricular, que vamos a ver enseguida, que puede ser sostenida o no sostenida, dependiendo del tiempo que se produzca, es una taquicardia muy alta también, puede llegar a 200 latidos por minuto,
En este caso hay extrasístoles, es decir, se forma la señal antes de tiempo, el potencial de acción se genera antes de que termine ese potencial de acción, ya se genera otro potencial de acción, y en este caso sí o sí tiene que haber 3 o más extrasístoles para que pueda generarse, o sea, para que pueda llamarse taquicardia ventricular. En este caso vamos a encontrar también un patrón característico en el electrocardiograma. Vamos a encontrar unos QRS anchos, unos QRS que duren bastante, significa eso, ¿verdad? Que no tengan una gran amplitud, pero que tengan una gran duración por encima de lo normal, o sea, que duren más tiempo, significa eso. Y bueno, como ya dijimos, pues hay dos tipos, la no sostenida y la sostenida. Aquí la diferencia es la duración. La no sostenida es la que dura menos de 30 segundos y la sostenida es la que dura más de 30 segundos. Aquí vemos los QRS, vemos que son anchos estos QRS, duran más de lo que suele ser habitualmente. Y la taquiarritmia más grave es la fibrilación ventricular. Generalmente el flúter puede progresar a una fibrilación auricular, y muchas de las fibrilaciones auriculares progresan o se complican con una fibrilación ventricular. En este caso es el ventrículo el que fibrila, el que tiembla. Es decir, tiene ahí la sangre dentro y no puede eyectar. Mueve la sangre, tiembla con la sangre, como una licuadora, ¿verdad? Que tenemos algo adentro y empieza a temblar la licuadora, ¿verdad? A licuar. Bueno, en este caso es el ventrículo el que tiembla, el que fibrila. Entonces no genera ningún gasto cardíaco, no eyecta nada de sangre, no hay bombeo del corazón en este caso. No se bombea nada a la aorta, a ningún lado. Entonces, evidentemente no hay circulación sanguínea. Eso es lo que finalmente, si esto no se revierte, lleva a la asistolia. Es decir, al cese de las ondas electrocardiográficas, y por supuesto eso significa muerte, ¿verdad? Eso puede llevar a la muerte clínica. Entonces la fibrilación ventricular es una forma de parada cardíaca, como dice justamente ahí. Esto es una urgencia que debe ser rápidamente revertida, sobre todo con administración de fármacos y con cardioversión, que se hace con los desfibriladores. Y bueno, si esto no tiene éxito, sencillamente el paciente puede fallecer. Entonces es algo bastante grave. Sobre todo muchas veces es el final de varias arritmias, y puede estar asociada a varios eventos, a una isquemia miocárdica. Generalmente la isquemia miocárdica conduce a un infarto agudo de miocardio, y bueno, muchos pacientes con infarto pueden fallecer justamente debido a una fibrilación ventricular. Hay también fármacos antiarrítmicos que, en vez de mejorar, lo que hacen es empeorar esto y producir la fibrilación ventricular. Y también, obviamente, situaciones en las cuales haya falta de oxígeno, sobre todo al corazón, que va a generar una isquemia, ¿verdad? La hipoxia lleva a una isquemia, y la isquemia puede generar una necrosis, ¿verdad? Que es el infarto agudo de miocardio. Y bueno, otras arritmias pueden justamente llevar a esto, ¿verdad? A la fibrilación ventricular. Muchas veces las electrocuciones generan una fibrilación ventricular, por eso es que muchos fallecen electrocutados. ¿Y fallecen debido a qué? Debido a que la energía genera una fibrilación ventricular inmediata, y bueno, eso es lo que lleva al paro cardíaco de ese paciente o de esa persona, ¿verdad? Y muchos pacientes que tienen muerte súbita, bueno, tienen una muerte debido a esto, debido a que el corazón fibrila repentinamente. Y fibrila ¿qué parte? Fibrila el ventrículo. No hay gasto cardíaco, no hay bombeo de sangre. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las bradiarritmias. Las bradiarritmias son trastornos del ritmo en la cual se generan frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Hay que tener en cuenta que esto también es relativo, porque las personas ancianas pueden tener menos de 60 latidos por minuto en forma normal, o sea, en forma fisiológica. Asimismo, los niños también pueden tener por encima de 100 latidos por minuto. De hecho, que en los niños es considerado normal hasta 120, inclusive muchas veces hasta 140 latidos por minuto. Así que lo de 60 a 100 es nada más que un promedio general en el ser humano. Hay excepciones, por supuesto.
Y las bradiarritmias son trastornos del ritmo en la cual se produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Obviamente, si el paciente tiene una frecuencia de 40, ya no vamos a dudar que esto es una bradiarritmia, ¿verdad? Ya no podemos estar dudando según el tipo de paciente, ¿verdad? Muchas veces se producen falla en la formación de los estímulos eléctricos o bien en la conducción, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos grandes de bradiarritmias. Uno es la disfunción del nodo sinusal, ahí está, y el otro son los bloqueos que vamos a ver enseguida. Los bloqueos de la conducción auriculoventricular, que existen nuevamente tres tipos que vamos a ir estudiando en un momento más. La bradicardia sinusal es sencillamente la bradicardia normal, o sea, fisiológica, que se puede dar en cualquier paciente. Cuando uno está relajado, cuando uno está durmiendo o está en reposo, puede tener una bradicardia sinusal, que sencillamente es la disminución de la frecuencia cardíaca en promedio por debajo de 60 latidos por minuto, que tienen que haber mínimo en 3 o más complejos. Ya recordemos que esto es un complejo QRST. De aquí hasta aquí tiene que haber menos de 60 y tiene que haber en 1, 2 y 3 complejos como mínimo. Obviamente calculamos esto dividiendo 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños que hay entre un R y el siguiente R'. Y tenemos las dos patologías que producen bradiarritmia. Una de ellas es la disfunción del nodo sinusal, que como su nombre lo indica, es una falla del nodo donde se forma la actividad eléctrica, una falla del marcapasos natural del corazón, que básicamente se puede deber sencillamente a varios fármacos, también inclusive isquemia, ¿verdad? Vamos a ver las causas justamente aquí, tenemos las causas. Hay enfermedades también como el hipotiroidismo, la disminución de la temperatura corporal, eso es la hipotermia. Enfermedades como la amiloidosis, es decir, la acumulación de proteínas amiloides a nivel renal. La hipoxia, ya hablamos de eso, ¿verdad? La disminución del oxígeno, el aumento del CO2, que es llamado también hipercapnia, y en menor frecuencia la hipertensión también puede generar disminución de la frecuencia cardíaca. Generalmente la hipertensión genera una disminución de la frecuencia cardíaca, lo contrario, que es la hipotensión, genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Aunque muchas veces no se puede identificar una causa probable, ¿verdad? A veces inclusive son variadas las causas. Y el otro tipo de patología que produce disminución, o sea, bradiarritmia, son los bloqueos. Tenemos tres tipos de bloqueos: bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El de segundo grado se vuelve a subdividir en dos grandes grupos que vamos a ver ahora. Es sencillamente la interrupción del paso del estímulo a nivel del nódulo AB y del haz AB. Las causas generalmente tenemos y otra vez nuevamente la isquemia, o sea, la falta de oxígeno. Hay ciertos fármacos como por ejemplo la digoxina o los digitales, los beta bloqueantes como el atenolol, el abetalol, el carvedilol, que pueden producir justamente lesiones también como bloqueos, y algunos antiarrítmicos como la lidocaína y el verapamilo, el diltiazem también, y por supuesto la amiodarona, que pueden generar también bloqueos AB. Y no podemos dejar de mencionar en ciertas enfermedades degenerativas en la cual existe una esclerosis o una fibrosis del corazón, como las miocardiopatías restrictivas, que vamos a hablar enseguida, que pueden generar también bloqueo AB. En un grupo menos frecuente también encontramos enfermedades infecciosas como la endocarditis o también la fiebre reumática, que pueden generar también bloqueos AB. Bueno, aquí tenemos los tres tipos de bloqueo: el bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El de segundo grado se puede volver a subdividir en dos tipos: el de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 también es llamado de Weckenbach y el de tipo 2 también es llamado de Mobitz. Aquí tenemos algunas características específicas en el electrocardiograma. En el bloqueo de primer grado existe un aumento del intervalo PR. El intervalo PR es sencillamente el intervalo que se encuentra entre el inicio de la P y el final de la onda R. Generalmente ese intervalo PR debería ser
hasta 0,20, de 0,12 a 0,20 segundos, o sea, desde 3 a 5 cuadraditos debería durar eso. Cuando aumenta este intervalo, sencillamente hablamos de bloqueo de primer grado. En el bloqueo de segundo grado, de tipo 1 o Reckenbach, sencillamente se va produciendo una prolongación del intervalo PR. Cada vez está más prolongado, cada vez es mayor este periodo PR, o sea, este intervalo PR, hasta que de repente no existe onda P. O bien una onda P aparece y no le continúa la onda QRS que debería estar después de la onda P, ¿verdad? Hay una disociación entre la onda P y la onda QRS, debido a que hay un bloqueo en la onda P y que esa onda P, cuando aparece, no va continuado de la onda QRS. Sin embargo, en el bloqueo de segundo grado de tipo MOVIS existe exactamente lo mismo que en el de tipo 1, pero no existe este aumento progresivo. La diferencia entre el de tipo 1, segundo grado de tipo 1 y segundo grado de tipo 2 es que aquí hay un aumento progresivo y aquí no hay aumento progresivo. Pero después es lo mismo, ¿verdad? Exactamente se cumple lo mismo. Y en el bloqueo de tercer grado aquí no hay onda P. No existe onda P. Hay ausencia de onda P. Esta es la que yo mencioné hace rato, que también aparecía en la fibrilación auricular. Es decir, en la fibrilación auricular y en el bloqueo de tercer grado no existe evidencia de onda P, solamente que en una de ellas, en la fibrilación auricular, es una taquiarritmia, frecuencia alta, y aquí encontramos una bradiarritmia, o sea, frecuencia baja. Pero en ambas existe una ausencia o una falta de evidencia de onda P. Y bueno, esta es también llamada de bloqueo completo, la de tercer grado. Bueno, y ahora por último vamos a hablar un poquito de las miocardiopatías, es decir, las enfermedades que afectan al miocardio. Muchas de estas son de causa infecciosa, de causa inflamatoria. Tenemos tres tipos de miocardiopatías: la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. Vamos a hablar de cada una de ellas, de esas tres. Bueno, ya como ya dijimos, es una enfermedad que afecta al miocardio, es decir, al músculo cardíaco. Aquí están los tres tipos que mencioné: dilatada, hipertrófica y restrictiva. Aquí tenemos que tener en cuenta que en los tres tipos existe un tipo de disfunción. En esta existe disfunción diastólica, también en esta. Y en esta existe una disfunción sistólica. Sí, existe fallo en la contracción y en la relajación del corazón. Se puede dividir también dependiendo de qué parte afecta, ¿verdad? Apical, ¿verdad? Se afecta a la punta, se afecta a ambos lados por igual, se llama simétrica, o si no afecta a los dos lados por igual, se llama asimétrica, y se afecta más bien a la parte central, se llama medio ventricular. Ahí están los tipos de miocardiopatía, ¿verdad? Pero las tres categorías son estas, las más importantes. Se pueden dividir también según la causa en primarias y secundarias. Primaria generalmente es debido a isquemia, debido a fibrosis o trastornos genéticos. Y las secundarias son debido a otras enfermedades, sobre todo infecciosas. Tenemos también algunas metabólicas, enfermedades neuromusculares y por supuesto cualquier enfermedad que afecte al tejido conjuntivo. Entre las más frecuentes, ¿verdad? La miocardiopatía hipertrófica es la primera que vamos a hablar. Aquí sencillamente, como su nombre lo indica, hay un aumento de la pared muscular, sobre todo del ventrículo y sobre todo del ventrículo izquierdo, que es la que más tiene presión. Aquí no hay lesión de las cámaras cardíacas, aquí solamente aumenta el tejido muscular, la pared muscular. Bueno, esto ya hablamos, ¿verdad? Los tipos de miocardiopatías que existen. Aquí no hay una dilatación de las cámaras, aquí solamente hay hipertrofia, aumento del volumen, del tamaño de las fibras musculares. Como vemos, esto sería un tamaño normal del músculo, y aquí vemos que hay un agrandamiento del músculo, sobre todo afecta al ventrículo izquierdo. En este caso sería septal, en este caso sería apical porque está hacia la punta, y en este caso es total, ¿verdad? O concéntrica.
Aquí vemos sencillamente, esto no hay duda, acá aparentemente es normal esto, pero aquí vemos totalmente hipertrofiado el músculo, y este músculo hipertrofiado hace que las cámaras se achiquen, ¿verdad? Porque obviamente crece hacia los costados y obstruye, digamos, a las cámaras cardíacas, sobre todo los ventrículos. En este caso podría ser una hipertrofia concéntrica porque está aquí y también aquí está hipertrofiado el músculo, ¿verdad? Prácticamente no hay nada de cámara ventricular izquierda en este caso. Muchas veces esto es debido a la hipertensión arterial, se produce esto, ¿verdad? Aquí vemos más casos de hipertrofia del músculo cardíaco, sobre todo el ventrículo izquierdo. En este caso sería una septal asimétrica. Generalmente esto se puede medir. Una hipertrofia normalmente mide unos 5 centímetros de tamaño del músculo, ¿verdad? Generalmente debería medir nada más que 2 centímetros. En este caso hay aparentemente 5 centímetros de grosor del músculo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Histológicamente vamos a encontrar que hay una desorganización total de las fibras musculares, ¿verdad? Porque obviamente eso genera la hipertrofia. También hay aumento de la matriz del tejido conectivo, eso genera fibrosis. Y también pueden haber alteraciones de las arterias que se encuentran en la pared muscular, ¿verdad? Las llamadas arterias coronarias intramurales, intramuro, intrapared. Entonces va a haber una lesión de esas arterias debido a la hipertrofia muscular. Eso va a generar a que las arterias se obstruyan y eso va a generar isquemia, falta de oxígeno. Ahí está justamente. Va a haber isquemia debido a la lesión de esas arterias coronarias. Ya hablamos que aquí se produce una disfunción diastólica. O sea que aquí el problema es que el corazón no se relaja bien. ¿Por qué no se relaja bien? Porque hay un aumento de presión. Un aumento de presión debido al aumento del músculo cardíaco. Obviamente esto va a generar también arritmias, sobre todo aumento, taquiarritmia, fibrilación auricular, ventricular también. Y aquí tenemos un problema muy importante que es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, va a haber una lesión o una obstrucción, una estenosis en la válvula aórtica. A esto también se le llama efecto Venturi y voy a mostrar enseguida eso. Bueno, esto ya vimos, ¿verdad? Los tipos de miocardiopatías que hay, ¿verdad? Y aquí está justamente el efecto Venturi, ¿verdad? Aquí vemos el ventrículo, aquí estaría la salida de la aorta, la raíz de la aorta, y aquí hay una estenosis de la válvula aórtica. A esto se le llama efecto Venturi. Ahí está, perfectamente. Y esto es debido a que crece el músculo. El músculo crece y obstruye aquí el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, obstruye al orificio aórtico, o sea, a la válvula aórtica. Aquí va a haber lesión de las arterias que están en la pared muscular. Eso va a generar obstrucción y, por supuesto, isquemia miocárdica. Y por consiguiente también van a generarse arritmias y, por supuesto, va a haber también disfunción en la relajación, o sea, disfunción diastólica. Ya hablamos que es una obstrucción. ¿Qué síntomas podemos encontrar aquí? Bueno, muchos de estos pacientes pueden morir, ¿verdad? Si tienen arritmias como la fibrilación ventricular, pueden tener una muerte súbita. La causa o sea, el síntoma más frecuente encontrado en estos pacientes es la disnea, que se da en el 90% de los pacientes, debido a la hipoxia, debido a la isquemia miocárdica. Van a tener también dolor retroesternal, parecido al dolor del infarto, ¿verdad? Eso se llama angina de pecho o angor pectoralis. Se da en el 75% de los pacientes y debido al poco flujo que va a la aorta y a la hipoperfusión a los demás tejidos, sobre todo musculares, va a haber fatiga, va a haber lipotimia y también puede haber síncope, ¿sí? Desmayo debido al hipoflujo cerebral. Palpitaciones, obviamente ya hablamos, ¿verdad? Que va a haber taquicardia y también puede haber disnea paroxística, es decir, disnea temporal, sobre todo por la noche. Bueno, esto también aumenta cuando hay esfuerzo físico, ejercicio. Es muy frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. Y bueno, generalmente esto puede curarse con un fármaco, con un vasodilatador,
llamado nitroglicerina. Otro tipo de miocardiopatía en el cual existe una disfunción sistólica en este caso, o sea que aquí el corazón no se contrae bien, no eyecta bien la sangre, es la miocardiopatía dilatada. Aquí no hay problema de pared muscular. Inclusive la pared muscular puede estar disminuida o puede estar normal. Aquí no hay problema de pared muscular, aquí no hay hipertrofia. Aquí lo que hay es dilatación de las cámaras cardíacas, sobre todo el ventrículo y sobre todo el ventrículo izquierdo. ¿Vemos? Aquí vemos la pared muscular conservada, aquí vemos las cámaras normales y aquí vemos la pared que sigue conservada, pero vemos que hay una dilatación de las cámaras. O sea, aquí el problema es en la cámara, no en la pared muscular. Aquí no hay hipertrofia. Aquí lo que hay es dilatación de las cámaras cardíacas, sobre todo los ventrículos y sobre todo el ventrículo izquierdo. Tanto en este caso como en el anterior, en la miocardiopatía hipertrófica, va a haber cardiomegalia, es decir, aumento del índice cardiotorácico, aumento del corazón, en otras palabras. Generalmente, en la mayoría de los casos, no hay una causa establecida, así causa desconocida, en este caso hablamos de causa idiopática, pero existen algunos casos que pueden tener etiología viral, el alcoholismo también, el consumo crónico de alcohol puede llegar a esto. También, obviamente, una de las causas es la falta de oxígeno, es la isquemia. La hipertensión arterial también puede generar esto. Y por supuesto también algunas inflamaciones, la endocarditis, la fiebre reumática, pueden generar también este tipo de miocardiopatía. Algunos tóxicos como la cocaína y la marihuana también pueden generar con el paso del tiempo miocardiopatía dilatada. Y en forma menos frecuente la exposición a radiaciones. Bueno, ¿qué encontraremos aquí? Aquí prácticamente las células musculares están conservadas porque no hay hipertrofia muscular. Lo que hay es dilatación de las 4 cámaras, sobre todo los 2 ventrículos y sobre todo el ventrículo izquierdo. Como dijimos, el espesor de la pared puede estar normal o inclusive puede estar disminuido debido a la dilatación de las cámaras. Y en este caso va a haber una dilatación de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia. En este caso, entonces, en vez de tener estenosis, lo que vamos a tener es insuficiencia cardíaca. O sea, va a haber reflujo, va a haber insuficiencia cardíaca, no tanto estenosis. Los músculos papilares también van a estar agrandados y las arterias coronarias van a estar normales porque aquí no hay hipertrofia, como sí había en la anterior miocardiopatía. Aquí vemos perfectamente las fibras musculares pueden estar inclusive disminuidas, como en este caso, y hay un agrandamiento, una dilatación bastante marcada de las cámaras. A nivel microscópico, el miocardio va a estar normal, es decir, aquí ya dijimos que el músculo no está nada alterado, y lo que va a haber es dilatación de las cámaras, va a haber necrosis de algunas fibras musculares, y puede haber algunas células musculares pueden que estén hipertrofiadas, pero generalmente eso va a generar atrofia en otras células musculares. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener? Como dijimos, aquí el problema es en la contracción cardíaca. Aquí hay una disfunción sistólica. El corazón no puede bombear bien la sangre, no puede eyectar debido a que hay reflujo en el chorro sanguíneo. Entonces, eso va a generar sencillamente a que haya síntomas como por ejemplo la disnea, o sea, la dificultad respiratoria, el cansancio muscular debido a que no hay un buen flujo sanguíneo a los músculos y por supuesto también puede haber tos seca debido al reflujo, ¿verdad? En este caso hay reflujo. ¿Y reflujo a dónde? Reflujo a los pulmones. Por lo tanto va a haber una congestión pulmonar, una congestión venosa pulmonar, por lo tanto eso va a generar tos seca. Inclusive puede generar edema agudo de pulmón, ¿verdad? En casos más graves. Puede haber también disfagia, pero esto ya es un poco frecuente, ¿verdad? Sobre todo cuando hay demasiada dilatación del ventrículo o de la vena pulmonar. En este caso puede haber disfagia, pero es muy raro esto. ¿Por qué se daría esto? Porque cuando se dilata en la vena pulmonar, esto puede comprimir sencillamente el esófago
y puede producir dificultad al tragar, ¿verdad? Eso es la disfagia, pero es muy raro. Algunos síntomas también que podemos reconocer es el aumento del hígado, es decir, la hepatomegalia, ascitis también podemos tener a nivel abdominal, ingurgitación yugular también podemos citar como uno de los signos, y edema. Edema sobre todo en los miembros inferiores y muchas veces edema generalizado. Cuando hablamos de edema generalizado hablamos de anasarca, pero sobre todo el edema es a nivel periorbitario y a nivel de los miembros inferiores. Aquí vemos perfectamente que hay una cardiomegalia porque el índice cardiotorácico está aumentado. El índice cardiotorácico se mide, se mide desde un extremo del tórax al otro extremo del tórax y se divide entre dos. Esta medida del tórax dividido 2 tiene que ser igual a la medida del corazón. Y bueno, llamativamente, a la vista está visto esto que es una cardiomegalia, no hace falta ni medir esto. El corazón está inclusive cerca del extremo del tórax, así que esto es bastante llamativo, ¿verdad? Esto es una cardiomegalia debido a una dilatación de las cámaras cardíacas. Y por último vamos a hablar de la miocardiopatía restrictiva. En este caso lo que existe es una fibrosis del corazón, se produce una cicatriz fibrótica y el corazón se vuelve duro, o sea, no tiene una buena distensibilidad. En este caso también hay una disfunción diastólica. Recordemos, en la hipertrófica y en la restrictiva hay disfunción diastólica, y solamente en la miocardiopatía dilatada es lo que hay disfunción sistólica. En este caso el corazón no puede relajarse bien debido a que está totalmente duro, como un esqueleto está, debido a la fibrosis que existe. Es la menos frecuente, pero es muy agresiva, es muy grave, vamos a decir. Es la menos frecuente, ya dijimos, ¿verdad? Muchas veces existen muchas causas que pueden generarla, aunque muchas veces no se conocen la causa, ¿verdad? Puede ser idiopática y pueden ser debido a otras enfermedades como la hipertensión, enfermedades inflamatorias, infecciosas que pueden llevar a esta miocardiopatía. Puede haber también causa genética, o sea, familiar, pero esto ya es muy raro. Aquí vemos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fibrosis y calcificación. Aquí vemos esto blanquecino que nos muestra la flecha. Esto es calcificación. Fibrosis y calcificación vamos a encontrar a nivel del tejido cardíaco, rodeando a las cámaras cardíacas. Y bueno, esto es categórico que es una miocardiopatía restrictiva. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Sencillamente va a haber falta de relajación del músculo cardíaco, y eso va a generar ortopnea. Ortopnea es sencillamente disnea que aparece al acostarnos, o sea, con el cambio de posición, o sea, al decúbito. Disnea sobre todo por las noches, edema pulmonar, dolor a nivel del precordio, y también síntomas signos que ya vimos recién en la miocardiopatía dilatada, es decir, hepatomegalia, aumento del hígado, líquido en cavidad peritoneal, es decir, ascitis, y también pueden haber edemas sobre todo en los miembros inferiores. Ya hablamos de esto, hepatomegalia, edemas periféricos, aumento o ingurgitación yugular, que también veíamos en el caso anterior, y obviamente al examen físico vamos a encontrar taquicardia e hipotensión. Algo muy importante es que pueden haber también alteraciones en los ruidos cardíacos, sobre todo pueden aparecer el tercer ruido o el cuarto ruido, y también obviamente pueden haber señales de frémito, es decir, de turbulencia a nivel de la circulación sanguínea. Eso se puede evidenciar a la auscultación como los soplos. Aquí vemos perfectamente calcificación. Agregar nada más que estos soplos pueden generarse debido a una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidea. Y aquí vemos sencillamente calcificación, fibrosis y calcificación, no solamente en las cuerdas tendinosas, sino también en el tejido muscular y también en las
cavidades cardíacas. Esto es categórico, que es una miocardiopatía restrictiva. Aquí vemos otra imagen más donde vemos bastante fibrosis y calcificación. Esto no nos puede hacer dudar que esto es una miocardiopatía restrictiva. Aquí vemos con más énfasis todavía, mejor visualizado, todo lo que es la fibrosis y la calcificación. Esto hace que el corazón esté totalmente duro y que no pueda relajarse bien el corazón, que no pueda llenarse bien de sangre del corazón. Ahí nos muestra la flecha los lugares de mayor fibrosis y calcificación. Y bueno, con esto quisiera terminar este video, habiendo hablado de las enfermedades importantes del tejido cardíaco, de las arritmias y sobre todo de las miocardiopatías. Esperemos que les haya sido útil esta presentación, que hayan aprendido. Le doy gracias a todos los que le dan me gusta a mis videos y también a los que se suscriben a mi canal. Pueden dejar algún comentario si así lo deseen, algún aporte, alguna consulta. Y bueno, si les gustó el video, me pueden dejar algún me gusta al video. Y si quieren tener novedades de próximos videos, pueden suscribirse a mi canal. Eso es todo por el momento. Hasta la próxima. Y bueno, muchas gracias por su atención.